Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Alguien en el mundo juega con fuerzas de las que es incapaz de comprender, pensó preocupada al mismo tiempo que ruñía la queratina de su uña con sus dientes. 7. No se trataba de mera paranoia, sus afilados instintos le advertían de una perturbación intensa que peligraba con la armonía que ahora habían desarrollado a su favor cuando se desarrollaron las anclas mundiales como un sistema artificial de defensa inmunológico del planeta contra las amenazas capaces de poner en fiebre al mundo. En este punto, fue misterioso identificar qué grupo se había convertido en ciervos atrapados por los osos en los bosques. Lo cual fue triste para ella, un ángel, no un arcángel dedicado a la recolección de inteligencia para la guerra. Sus hermanos no lo maldecirían, o al menos no los que eran tan conscientes de este estúpido juego en contra del desorden místico de los extranjeros. Ellos, al igual que ella, se dedicaron a dar pistas sutiles de sus existencias a sus respectivas vasijas. Sus vasijas, contenedores humanos adecuados, poderosos y talentosos capaces de albergar verdaderos venenos, como lo es ella o sus hermanos, por supuesto no fueron los únicos beneficiados, se relacionaban mutuamente, usando cuerpos adaptados a la carente o nula energía mágica en otras ramas del caleidoscopio, serían incapaces de ser aplastados y en caso contrario, morir de asfixia y envenenamiento por un mundo sobrecargado de fantasía. Muchas veces, necesitaban ser un veneno para obtener una cura. Y en eso se habían convertido, venenos que tanto el mundo como la humanidad no podían rechazar para desarrollar un antídoto. Ella fue la más dócil en hacer presente su presencia en su anfitriona, contrario a un aumento de energía mágica, sensibilidad al verdadero éter en el mar distante de las estrellas, ella optó por diminutos cambios físicos en su pequeña sagaz. Mechones blancos en la melena rubia trigo del cachorro. Se le miraban espectacular, si debía decir. Ahora bien, no pudo evitar reír entre carcajadas, tras observar cómo la pequeña traicionera apostaba en contra de su mayor y aplaudió en apoyo desde su lugar a la última humana bendecida por ángeles desde el vientre. Zenobia sin duda alcanzaría la cúspide de la fuerza bruta con el tiempo, pero no hoy, no en este momento y mucho menos, en los próximos meses. Mientras aún tenga el núcleo de energía sagrada en su interior debía de digerirse, desvanecerse para liberar por completo las ataduras de sus cadenas y para eso, ella tenía que continuar aprendiendo y creciendo. La paciencia sería su mayor virtud y fortaleza, y no llegar a ninguna meta si se apresura. Así que solo ten paciencia, Zenobia. Ahora en cambio Mordred. Era su culposo entretenimiento observar el mundo desde la perspectiva de una niña de la época medieval, adaptarse al mundo moderno y sobrenatural. Pasaba horas mirándola realizar travesuras por el bosque y su hogar, escapando de la biblioteca para evitar estudiar para en cambio obsesionarse en esos juegos de video sin duda hechos por el diablo, aunque su pasatiempo preferido por mucho, es ver al pequeño cachorro de león intentar sobornar al Cis para obtener golosinas en secreto. Al Cis. Eso es tan divertido que no podía evitar reírse. Que el dichoso regente de los vientos y soberano de las bestias aladas se vea reducido a cómplice de crímenes menores bajo los caprichos infantiles de su vasija no tenía precedente en la historia. 13. Pero este momento no fue para reírse, no. No es casualidad que todos estos eventos transcurran al mismo tiempo. Océano Atlántico, Londres, Singapur, Suecia, Rumania, Egipto, Hong Kong, Bangkok y Polo Sur no fueron puntos al azar, sino estratégicos y fuertemente relacionados no solo con el cristianismo, sino también con las demás culturas del planeta. Llenas de historias ricas en misterio y poder, y donde hay poder, hay quienes lo codiciaban obsesivamente. No hay nada más preocupante que un tonto jugando con un ancla. Es terriblemente irresponsable. Y lo peor de todo es que no estaba segura de lo que pasaba. Solo una extraña sensación de calma que traía la peor sensación de inquietud sobre la situación actual. Se culpó a sí misma. Se reprochó a sí misma, se había dedicado a observar y dejar a Mordred soñando con los deseos de un padre para cuidarla y una madre que la amara, que en consecuencia surgieron una absurda cantidad de problemas. Pero de algo estaba seguro. Los muertos se levantan. Y la pregunta radicaba, ¿aliados o enemigos?
El mundo no es solo blanco, negro y gris para un ángel, fueron capaces de ver todo con color como cualquier otra especie sapiente. Pero cuando la supervivencia de la vida peligraba, no había palabras con las que adornar los bandos. Usaban el Sephiroth tan mediocremente que fue preocupante, muertos vivientes, resurrecciones al azar, y enfermedades de antaño en el presente. Abaddon debía de actuar al recaer en su jurisdicción y ser el único de los 4 en estar tan cerca del área. 6. Y en cuanto a las lealtades. Escoger es sencillo. O estás a favor, o estás en contra. No había puntos medios ni neutrales en este juego. Es vivir peleando o morir en el intento. Y ella, aplastaría a sus enemigos en una contundente conquista con el fin de reclamar la cabeza de sus generales. Fue una pena en sí misma, quiso esperar solo un poco más. Solo un poco. Pese a los hechos, continuaba siendo un ángel guardián de los niños, fue ese aprecio y afecto por los diminutos humanos y otras especies que lo llevó a convertirse en uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Ella aceptó formar parte, Metatron mismo la buscó en persona porque confiaba en ella. Y devolvió esa confianza en respuesta al buscar su propia vasija entre los mundos que ese insecto de Goethe incineró, incluso si las ramas de un árbol estaban destinadas a caer, fue absurdamente tonto prender una mecha y quemar una parte considerable de una arboleada antes de tiempo, pero su diminuto caos funcionó a su favor cuando raptó a una Mordred de un universo y línea de tiempo perdida ahora incinerada. Honestamente deseaba mantener la infancia de Mordred, ante todo. Quizá iniciar su prueba de Gehenna a la edad de 16 años, enseñarle la teoría detrás de Agujero Blanco a los 18, darle su arma a los 20, y montar sobre Mayhem. Quería que Mordred creciera normalmente. Fue una niña muy desafortunada. Razón por la que la adoptó y se convirtió en su ángel guardián, pese a tener una gestación cuestionable que no aprobaba, y cabe recalcar, que deseaba demoler el grupo alquímico del Vaticano en desagrado por sus homúnculos. Ahora con Mordred, dejó pasar su disgusto por el método cuando su simpatía por el cachorro lo llevó a enloquecer debido a su edad no acorde al cuerpo, un problema habitual para quienes desarrollaban vidas artificiales, pero es tiempo de que ambos comenzaran a comunicarse y trabajar mutuamente para buscar a Mayhem. No debe ser difícil, diseñó a Mayhem ella misma y con Sys de su lado, podría encontrarlo en un santiamén. Pero había que ordenar las prioridades en orden, comenzando por donde se encontraban. El infierno, por supuesto, más específico. El castillo Lilith. Un buen lugar para comenzar a investigar y concentrar información. Bueno, ya tenía un comienzo. Ahora lo importante es, cómo mantener esto en secreto para que no sospecharan de la pequeña. Por supuesto, es más difícil sospechar de un niño que de un adulto. Pero es inusual que niños actúen de manera tan sospechosa. Niña blanca de 8 años en el infierno, entre un montón de demonios paseando sola recolectando información inquietante. Todos pensarían que está a punto de hacer algo. Por Dios, tiene 8 años. Información tan delicada como la existencia de las anclas mundiales son muy avanzadas para ella, incluso ella diría que algo se trae. 6. No le agradaba guiar a Mordred a circunstancias críticas, pese a conocer de lo que fue capaz en vida, mucho menos ahora que sus poderes formarán parte del cachorro. Pero debe dejar en claro, que esta vez no fueron caballeros ni brujas usando solo espadas y magia. Son dioses y bestias, una guerra entre 2 universos, un misterio que rebasaba la capacidad de su propia leyenda en contra de los extranjeros y sus aliados traidores. Este mundo está en caos desde los tiempos de antaño, la contrafuerza se desvaneció debido al contacto de fuerzas extranjeras, y sus respectivos regentes no desarrollaron su mente colmena a lo largo del árbol del mundo. En cambio, al menos en el caso de Gran Rojo, quien debió convertirse en parte de Alaya, desarrolló su propia conciencia, su propia encarnación, al igual que su gemelo hermano Ouroboros, que representaba al mundo. Une allí del odio mutuo entre ambos dioses dragones, la humanidad avanzaba mediante la destrucción del planeta. De la misma manera que Gran Rojo superaba al Ouroboros y fue más que capaz de dañarla a nivel conceptual con su control de llamas de éter oscuro. Ouroboros rechazaba al Gran Rojo, y por ende a la vida inteligente dominante de la Roca Azul con su indiferencia. Tresa suspiró con fuerza. Se apresuró con cuidado para ideárselas.
Necesitaba recolectar información a través de Mordred, pero alejándola de los problemas y las amenazas potenciales. También necesitaba que confiara en ella, que simpatizaran mutuamente. No podría ser muy difícil, pese a no tener la inusual relación entre Metatron y Emilia o Azrael, pues a Mordred seguía siendo un alma compatible con ella, así como Abaddon seleccionó a Geanedar pese a que recomendó al rey Balduino IV de Jerusalén para volverlo su vasija 14. Sus oídos escucharon el pacífico y tranquilo canto de las aves artificiales volando ansiosamente por los cielos, bajo los amables rayos del sol blanco que bañaban con su luz a su santuario. No había la nieve con la que Azrael estaba tan absurdamente obsesionada, mucho menos estructuras de fuego que parecían sostener los cielos como Metatron, y mucho menos mantenía vida como las plagas de Abaddon. Dos solo recuerdos construyendo reino tras reino en una infinita fantasía. Las memorias de Mordred, que comenzaban desde su nacimiento artificial hasta la actualidad. Levantó su mano, y una esfera apareció. Miró hacia el contenido dentro de la esfera, una niebla se retorció y forzó su visualización. Fue el registro de nacimiento de Mordred. Ella ahora es incapaz de comprenderlo del todo, no es natural que un recién nacido humano tenga recuerdos de su nacimiento, pero su naturaleza como clon/homúnculo lo hizo posible. Pero lo que miró a continuación lo hizo dudar acerca de guiar a Mordred. No fue agradable con ella, esa mujer no mostró ni siquiera un poco de compasión ni arrepentimiento, como un guardián de los niños. No hizo más que soñar con el día en que la madre de Mordred y él se encontraran. Por más poderosa que Morgan fuese, Sandalphon podría ser un oponente 1000 veces peor a la más grande pesadilla de esa bruja. Ahora tenía un hecho con el que la niña podía cooperar. La experimentación con seres vivos es una blasfemia. Uno que tanto Mordred como ella podrían parar mutuamente como un equipo. Como compañeros, como un solo ser. Sandalphon miró hacia arriba y llamó con calma a un emplumado aliado que podía ver todo. Si se escuchan, el jinete blanco se unía a la acción. 1. Las diminutas manos de Mordred estiraron la piel por debajo de sus párpados. Negándose a perderse siquiera un segundo de la acción, incluso si es una chica más fascinada con las armas, no negaría el salvajismo y el uso de los golpes. Sus orbes color verde se humedecieron, un silencio místico surgió en aquellos que miraban expectantes el combate. Solo el sonido de los golpes como fuertes martillos se escucharon, el crujir de los huesos romperse y de la arena colapsar frente a una auténtica lucha entre gladiadores. Los gladiadores se mantuvieron de pie. Fuertes, orgullosos y determinados. He allí, aquellos que innegablemente rascaron la cúspide de la fuerza bruta. Aún así, Zenobia se miraba del asco, no podía comenzar a describir lo mal que la Vixis de cabello azul se encontraba, pero una cosa es segura. El combate había terminado. Zenobia cayó al suelo con su trasero y respiró hondo. El gigante de los músculos pareció conversar un poco con la chica de cabello azul, la cual negó sacudiendo su cabeza y respondió con cortesía. El gigante musculoso comenzó a reír entre carcajadas aceptando su respuesta. El titán diabólico se mantuvo de pie mientras limpiaba los ríos de sudor y mantenían su propia conversación privada entre risas y maldiciones. La batalla entre ambos había dejado de ser un duelo, y más una práctica, un entrenamiento. Saerourg dio sugerencias a Zenobia durante el combate, y esta obedeció. No sería extraño que después de esto, iniciara una relación similar a de un maestro y un aprendiz, o un alumno experto frente a su junior dada la diferencia de edades entre ambos adolescentes. ¿En qué rango de clase dicen que está? Preguntó Sekvaira incrédula con el resultado. Aunque la erudita rubia ya se hacía una idea correcta. La victoria fue para Saerourg, eso es un hecho. Pero que un mortal le diera tanta batalla al rey fue inesperado. Entre todas las jóvenes potencias, incluyéndola a ella, nadie sería tan estúpido, valiente o temerario de encarar al heredero de los Bael de frente con solo puños. Se supone que Baja Media reveló falla ahora no muy convencida, por supuesto. Zenobia había combatido contra Nereidas, diosas menores de la naturaleza que podrían ser arbustos, ríos, riachuelos o manantiales o un Cronos premanifestado en equipo, pero solo ahora tenían una idea más concreta de su estatus absurdo y completamente falso. Zenobia de Avalon, clase alta, declaró con un resoplo la rubia con anteojos como un hecho.
podrían tomar para mal su acción, pero fue todo lo contrario. Fue un cumplido para un humano quienes naturalmente nacieron más indefensos. Los humanos carecían de un sistema jerárquico de fuerza en comparación con el de los diablos. No deseaban escalar la escalera de la brutalidad, de hecho. Solo el 3-4% de la población total de la humanidad es plenamente consciente del mundo sobrenatural, lo que equivaldría en 258 millones de humanos esparcidos por toda la Tierra. Ahora, cabe destacar que ser consciente no es igual a capaz de defenderte de ellos y lo único que logran es otro día de vida. En cambio, los diablos tienen fama, estatus, riqueza, pilas de beneficios por el simple hecho de aspirar a más. Moe-chan, espera aquí y cuida esto. Fai, hacia Yamo, se apresuró y se preparó. Entregó a sus manos un huevo que se sentía caliente como una roca ardiente expuesta en las fogatas nocturnas. La sensación levantó las puntas de su cabello, no por el calor, sino porque algo allí dentro se agitó de verdad en respuesta a su tacto. Sí, respondió la Vixis diestra en la magia, y siguió a la rubia mayor junto a Irina y la princesa de la casa Agares a asistir a los musculosos obstinados. Solo quedaron Ingvild, Clarice, Milla y Cass, Arthur y ella. No esperen por mí, dijo Arthur antes de apartarse como un poseído de ellos y salir en solitario por la puerta del pequeño coliseo. Silencio, entendible. Ingvild debía fingir ser incapaz de pronunciar una sola palabra. No estaba seguro de los detalles y muy posiblemente los escuchó, pero no los comprendió, por lo que resumió que estar emparentado con Lirito Laoibatan es malo. Pero el niño pelirrojo, solo un poco mayor que ella, no balbuceaba nada. Los niños de Avalon son muy parlanchines. Jugando en la calle con ramas de árboles fingiendo ser su padre, tirando piedras a los muros que eran espadas. El punto es que ahora está aburrida. Peor aún, tenía hambre. ¿Te gustan los Devil Rangers?, preguntó el niño pelirrojo con el fin de iniciar una conversación con la hija del amigo de su padre. No había muchos niños de su edad dada la baja tasa de natalidad de los diablos. De hecho, no hubo uno solo de su edad entre lo que restaba de los 72 pilares. Solo él, el único diablo de 10 años de sangre noble. ¿Uno que dijiste? Habla como hombre que no te escucho, dijo Mordred sin malas intenciones. El niño frunció el ceño, pero se negó a actuar de manera impropia. Los Mahousatan Rangers son un grupo de televisión con 5 demonios defendiendo el infierno contra los ángeles malvados del cielo, dijo Milla y Cass, mostrando desde su teléfono personal una fotografía divertida de 5 personajes. 3 hombres y 2 mujeres usando ridículas mallas de colores, con el rojo en su centro. ¿Como los Super Sentai?, preguntó Mordred girando su cabeza. ¿Sí? Pero más genial, dijo Milla y Cass con estrellas en los ojos, hasta ser golpeado con una moneda sobre su cabeza por una indignada rubia que se cruza de brazos. Mentiroso, nada es más genial que los Super Sentai excepto quizá los Kamen Riders. Pero es injusta la comparación, respondió Mordred en breve, quizá no muy convencida en la mitad de sus palabras. Había ideas geniales en los Super Sentai que Kamen Rider no usaba, pero se trataba de Kamen Rider, el precursor de los Super Sentai, y sus primos lejanos los Power Ranger. 10 AM, sí, balbuceó el niño pelirrojo con poca confianza, uniendo sus manos en un muy mal hábito personal, y pataleó con sus piernas en su asiento. El tema se había terminado, ahora que proseguía. La educación de su abuela no explicaba qué se supone que debe de hacer con niños cercanos a su edad. Fue vago, muy vago, reconoció. Debes actuar con respeto para no desprestigiar a la casa Gremory, ni a tu compañero. ¿Qué se supone que significa eso? Padre, ayúdame, pensó Milla y Cass, frotando sus cabellos color rojo, rezándole a la única figura capaz de tirar la capa para actuar de acuerdo a lo que él necesitaba. Mordred llamó una voz con un susurro. ¿Qué quieres?, preguntó la niña rubia frunciendo el ceño en dirección al pelirrojo. Yo no dije nada, dijo Milla y Cass para confusión de la pequeña Sagaz, quien inmediatamente miró a Ingvild y a Clarice, la apreciada sobrina de su padre e hija de su tío Marte. Pero fue imposible, la voz fue femenina, pero familiar. Juraría haberla escuchado antes. 9 ¿Tienes hambre?, dijo la voz en un hecho y con doble propósito. De hecho, la tengo, pensó Mordred, no pensando demasiado en la voz en su cabeza, solo es su conciencia. Pinocho también tiene una, y cantaba.
8 se flotó su barriga, sus niveles de HP peligraban, sus ojos podían ver la línea de salud bajando a rojo, metafóricamente, y no había tenido un almuerzo apropiado desde el tren hace 2 horas. Pero se sentían como una eternidad, una larga eternidad. Y la eternidad sin comida es un infierno. En cambio, Millicas notó como la diminuta niña rubia, sin pronunciar una palabra, luchaba metafóricamente hablando. Sus ojos vagaban buscando algo con un asombro infantil escondido en sus orbes. Quizá comida, supuso, si la conversación no va a ninguna parte, quizá lo más apropiado es comer. Pero debía... Miró a su alrededor con un poco de discreción, no parecía haber ningún político o una cara que reconociera. Millicas frunció el ceño, y reflexionó. Hostigar a un niño de su edad con deberes fue asfixiante, claro que dicha presión no vino de su padre o madre, mucho menos de su abuelo, pero el problema radicaba en su familia materna, los Bael. Pero, ¿cómo podría ser un buen anfitrión si no alimentaba a sus invitados? El banquete se celebrará hasta las altas horas de la noche, a este paso. La niña rubia estará tirada en el piso, comenzaría a devorar cualquier cosa mientras buscaba una sola migaja de pan, ella entregada a esa sensación salvaje. Sonrió, ahogando el silbido en su interior. Fue una sensación bastante interesante. Oye, ¿quieres ir a buscar algo de comer?, dijo el niño discretamente. De hecho, ni siquiera fue consciente de lo que dijo hasta que sucedió. Pero no se cuestionó, los diablos se dejan llevar por sus deseos. Eso podría ser tan malo como bueno, y su deseo lo encaminaba a soltarse un poco de la formalidad. ¿Cómo podría ser un buen diablo si se negaba a sí mismo? ¿Sí? Mordred giró y sus ojos brillaron, manteniendo una gran sonrisa de esquina a esquina. Ella es tan fácil de convencer, pensó Millicas tenso. No es complicada, ni tiene segundas intenciones. Eso no fue malo, fue grato. Muy grato. 4 hablan de comida. Me uno. Se acercó una chica mayor que el mismo Millicas, pero menos incluso a Fay. Piel ligeramente bronceada, de complexión delgada y atlética, una larga cabellera color vino y rasgos muy masculinos para una chica. Soy Millicas, se presentó el niño, dando la mano en saludo. Clarice aceptó, la hija de Ares. Lo tengo. Soy Mordred. En cambio Mordred rechazó el saludo y se presentó a sí misma con un signo de paz al mismo tiempo que guiñaba su ojo. 6 y así, ambos niños se fugaron del cuidado de sus mayores. Por supuesto que desde su perspectiva eso fue lo que sucedió. Pero ninguno notó cómo las sombras se retorcieron por el suelo como serpientes para aferrarse a las sombras de ellos. Lo divertido de la magia es que reduce el estrés de supervisar a los niños. Bofetada. Ajuka silbó impresionado. No importa el tiempo, ya fuera el pasado o el futuro, ficción o realidad. El contemporáneo y contundente golpe de una dama a un hombre siempre lo animaba a volverse espectador y nunca receptor. Sí, arrastrar al viejo Mephistófeles a recibir la ira de su hermana mayor desde su hogar en Alemania en la organización de magia Grausauberer se volvió entretenido de repente. Si así golpeas como humana, no quiero imaginar qué tan fuerte fuiste en verdad, dijo Tiamat en tono de burla mientras miraba a un Mephistófeles tambaleándose por el golpe con una mano roja dibujada en su mejilla. Mephistófeles, un hombre de apariencia humana, calvo y sin vello en su cuerpo, de piel blanca y ojos azules con un par de argollas en el cartílago de sus orejas, ahora limitándose a solo acariciar su mentón con una risa cautelosa. He allí, el famoso demonio del folclore alemán relacionado directamente al inteligente Fausto con el cual firmó un pacto. La literatura tendía a caracterizarlo como una especie de bufón en todo sentido de la palabra, desde su actitud a apariencia, pero su lengua de plata no debía de ser subestimada. Porque durante la era del mito antes de la existencia de la humanidad, se le encomendó el importante deber de usar su hábil uso de las palabras con su elocuencia en tentar a los ángeles, a sus propios hermanos de levantarse en armas contra su creador padre y apoyar la rebelión liderada por Lucifer en un golpe de estado. Ese día, la tercera parte de la corte celestial cayó de los cielos, fue por Mephistófeles la razón por la que Lucifer tuvo un ejército en primer lugar.
Hoy en día, viste túnicas que fácilmente se relacionaban con el de los sacerdotes en el Vaticano, en patrones de color platino y verde, por supuesto, sin las transformaciones dramáticas de los laicos humanos al volverlas llamativas e ineficientes, pero manteniendo su indumentaria elegante, estética y protectora entre sus hilos. ¿Por qué?, preguntó Gabriel decaída. Desanimada, ya había sufrido por los sentimientos de traición milenios atrás, no solo por Mephistófeles, sino por cada hermano y hermana legionaria o de Grigori conocía el sentimiento, pero la existencia de aquella cuchilla, hablaba de un odio y rencor tan profundo que era difícil de ignorar incluso para el sistema de Dios. Murmuró internamente a Juca, no evitó fruncir el ceño al imaginarse la cantidad de papeleo que surgiría si la existencia de esa arma se vuelve pública. Pero reconoció que sin duda fue una buena idea dirigir esta conversación en una habitación privada. Al menos aquí, se ahorrarían la molestia de ser sorprendidos por personas inesperadas o hablar sobre temas que no deberían ser hablados. Y, sobre todo, controlar la dirección de la conversación. Mephistófeles apartó la mirada con vergüenza. Incluso si ahora es conocido como un demonio bajo la protección del actual Belcebú, anteriormente fue un ángel. Un querubín, 5 pares de alas blancas se extendieron en antaño sobre su poderosa espalda, hasta desvanecerse en traición a diferencia de Grigori, que mantuvieron sus alas incluso después de su caída. Y también fue un arcángel, el más grande estatus militar en los 7 cielos para aquellos, quienes fueron llamados armas de Dios. Las fuerzas más fuertes, más grandes y más temidas en todos los reinos. Ni los héroes ni los demonios llegaron a ser iguales a ellos en el campo de batalla. Sus presencias aterrorizaron a sus enemigos, cada uno de ellos representó una faceta del Todopoderoso, dotados de sabiduría, heredando su integridad y su fortaleza como cualquier otro ángel. Con una única diferencia. Serafines, querubines, todos ellos encarnaron la ira de Dios. ¿Por qué Mefisto?, volvió a preguntar Gabriel, no permitiendo que Mephistófeles apartase la mirada, ya sea por vergüenza personal o simplemente carecer de deseos de confesar. Posiblemente fue una actuación descarada, actuar tan grande y engreída frente a un legionario superior a ella en su actual apariencia humana, pero Gabriel no es ni grande, ni engreída. Esas emociones estaban por debajo del temperamento de un ángel, podían sacar al ángel de ella, pero no a ella del ángel. Una vez más no dijo nada. Gabriel se frustró. Mephistófeles, dile lo que necesita, ordenó a Juca con completa curiosidad. Mefisto frunció el ceño en respuesta. Es una historia larga, confesó Mephistófeles a regañadientes, y ciertamente no deseaba hablar de ello. Tenemos tiempo hasta el banquete, dijo Tiamat con burla, volvió a fruncir el ceño frente a la dragona descarada. Nunca le simpatizó la última hija de Apsun, pero este es el equipo de élite del actual Belcebú, y si él deseaba que hablara, lo hará, a regañadientes. Yo hice esa daga, declaró Mephistófeles, no fue una sorpresa. No solo fue un sorprendente orador, sino un increíble artesano junto a Azazel y otros hermanos en Grigori IV, pero nunca la terminaste, dijo Gabriel, ahora iniciando una reacción inesperada en el instigador. Me di cuenta por el cambio de Nochiana Obscuriana medio patrón, tu caligrafía es ligera, pero, esto, es violento, reveló Gabriel, ahora mostrando la daga oculta en su cuidado. No es la original, por supuesto, sino una copia que se le fue confiada por Chirou mientras resolvía sus negocios personales. Sé correcto, detuve su creación cuando se me ordenó, tartamudeó Mephistófeles, apartándose del arma que le provocaba malos recuerdos relacionados a él. ¿Ordenar? ¿Quién? A Juca enarcó una de sus cejas. Como aristócrata y mago, Mephistófeles no se subordinaba a nadie tan fácilmente. Fausto fue un caso especial. Pero en su propia experiencia, sometió al antiguo ángel en su adolescencia, cuando los primeros signos de revelación surgieron. Lucifer, el nombre provocó reacciones, por supuesto que lo haría. Los corazones latieron, y enfocaron cada gramo de atención a sus palabras, su silencio y enfoque, dejando en claro que deseaban escuchar más. Cuando caímos, hace milenios solicitó un arma, uno que volviera al inmortal Miguel en mortal, por supuesto no me negué. Deseaba ver a Miguel tan débil y suplicante como Grigorio, Samael y los otros, dijo Mephistófeles con un resoplo divertido que dejaba mucho que imaginar.
Gabriel arrugó su expresión, no agradándole a dónde se dirigía esto. Puse mi venganza y odio en la cuchilla. Lucifer fue insistente, terco pero paciente. Superar al sistema de Dios es un milagro que no sucede dos veces, dijo con recuerdos molestos. Fue apartado por su propio hermano mayor solo para mantenerlo a la distancia y se concentrara en hacer su trabajo. Mientras el mismo Lucifer representaba con espada y capa al infierno. Lucifer fue una figura tan prominente en el infierno que no ha existido incluso en el mundo moderno una figura igual que se le empareje. Y un día, comenzaron las peticiones extrañas. El arma no debe matar, dijo, el arma no debe provocar heridas, volvió a decir al siguiente día, el arma, esto, el arma aquello, todos los días. Mire a Lucifer ordenarme algo distinto a lo anterior por medio siglo. Fue en ese momento que comenzó a actuar extraño. Claro que lo haría. Reenfocó su ira y atención en los constantes amoríos de Lilith, la muerte de nuestros hermanos arcángeles caídos, mantener a raya a los pilares, pero Lucifer me dio la impresión de tener miedo, actuó paranoico, no sabía en quién confiar, no distinguía de amigos de enemigos, y finalmente se apartó después de sellar a Lilith. Entonces Lucifer vino a mí, y me echó de su castillo, me quitó la daga, y me hizo jurar por mi vida que jamás replicaría esa daga, que jamás enseñara el misterio detrás de ella, y si no lo hacía, me arrastraría al abismo de la desesperación y la desesperanza, explicó Mefistófeles con recuerdos intactos en Lucifer como si estuviera vivo, dijo Gabriel con ojos abiertos, sintiendo por primera vez un temor interno, no solo de él, sino también de Tiamat y Ajuka, dada la manera en que interpretaron la confesión de Mefistófeles. Él lo está, hermana 7, unas palabras que estremecerían al mundo sobrenatural. El mundo entero se sumiría en pánico. Es fundamental que vislumbres mi pasado bajo la perspectiva de mis ojos, si deseas tener un futuro. Y tu nombre grabado en el trono de los campeones Valí. Un par de ojos claros relampagueaban bajo las finas y bien cuidadas cejas blancas, pestañas largas resaltando un par de ojos tan azules como el cielo, vibrantes e impactantes en su remolino claro y eterno, capaces de ver cosas más allá del infinito mismo. He allí, donde el miasma en un silencio perpetuo, un bostezante vacío de oscuridad surgía entre los espasmos de un par de espadas, constante y sin fin. Entre vórtices densos y siniestros en sus nubes rojas como cenizas, retando al portador de la lanza. Por otro lado, allá arriba, donde el dragón infernal, cuya malicia animada por la envidia y por la venganza, su herido orgullo y ego, alimentado con aspiraciones de sobrepujar su gloria a sus semejantes, lisonjeándose de igualarse al altísimo Lucifer, se encontró con su gemelo mayor, Miguel, mariscal del ejército de Sión. Miguel guardando las entradas de plata del paraíso, el fiel centinela en deberes. Su lanza, Tiperet. El arma de luz más poderosa de todas, la luz del Génesis hendida entre los caminos de oro, sostenida entre sus manos en paciencia en reposo. Mas resaltando con una fuerza enorme con un eterno filo que introducía el mayor de los estragos. Ambos hermanos, levantaron simultáneamente sus miradas al tanto de su casual encuentro. A ojos de los gemelos, el respeto se había desvanecido, el amor fraternal e inocente entre ambos se había marchitado como malas hierbas. Lo que alguna vez fueron los gemelos honrados de la ciudad plateada terminaron en fieros y eternos enemigos, pues para Miguel, Luzbel había muerto. Su amado mellizo menor, reemplazado con Lucifer el traidor. Y Satanás, el diablo opositor. Y para Lucifer, Miguel solo es un estorbo. Un esclavo ciego a las órdenes de Dios. Superar a Miguel, aunque difícil, no era del todo imposible. No, Lucifer quería un verdadero problema y el trofeo que obtendría de su cadáver. ¿Dónde está?, exigió Lucifer, apoyándose en Taumiel, sus espadas desprendiendo una oscuridad primigenia abismal en sus cuchillas. De la misma manera en que Miguel es un lado de la moneda de Lucifer, Taumiel fue el de Tiperet. Tiperet. La gloria del sol poniente, la luz que nace del Génesis. Taumiel. Las espadas del abismo. La oscuridad antes del Génesis. Y jamás te lo diría, expuso Miguel desde las entradas del paraíso. Estrechó sus ojos, al mismo tiempo que reflexionaba sobre los deseos de Lucifer. El príncipe de las mentiras buscaba a Metatrón, el primogénito desaparecido de los cielos. Quizá para asesinarlo, esclavizarlo o torturarlo, perdido o no, Miguel no toleraría ni permitiría que Lucifer cumpla sus propósitos.
Lucifer ignoró el ruido cenit de las danzas alrededor de las llamas a sus espaldas, donde los brujos y brujas, demonios y diablos bajo la luz de Venus, llegaban al clímax de sus orgías y le miraban con deseo, expectantes de su participación. No fue diferente para Miguel, que por detrás de los muros del primer cielo, donde solo abrir sus puertas derretiría la carne de los hombres como cera, la música de sus arpas, con sonido de bocina, liras de misericordia, címbalos de majestad y trompetas de gloria, perforaría los carnales tímpanos de los mortales a la locura, y su aire reventaría sus pulmones al hervir la sangre. Ambos ignoraron todo. Solo importaban ellos, en este preciso momento. En el ahora. Lucifer se desplazó desde Aurora en una milésima de segundo, intrépido en su camino, donde el espacio comenzaba a oscurecerse, y llamas furiosas lucharon con violencia en un estallido, brotando espirales de una negra cólera divina. Miguel actuó, consciente de a dónde planeaba llevar Lucifer el combate con su estallido de poder celestial demoníaco. El mundo humano no era capaz de resistir una lucha entre ambos a plena potencia a toda facultad. Así, bajó del reino de Dios como un cometa, donde la luz sale y envuelve el cielo con un velo, al verterse con un oro empíreo. Ambos, deliberadamente saltaron al combate en solitario uno contra el otro, a escondidas de sus hermanos y hermanas, súbditos y leales que cubrirían la tierra y el cielo con organizados escuadrones formados en batalla, con carros y armas centellantes, fogosos corceles y bestias primitivas. Toda sutileza fue innecesaria, a Lucifer solo le estorbarían sus soldados durante el combate y Miguel estaría demasiado preocupado por el bienestar de los suyos como para concentrarse y darlo todo. Miguel descendió, guardando sus alas blancas como el marfil, apuntando su lanza a su enemigo más glorioso sin temer al aguijón, colmillo y garras del dragón. La explosión de energía de Lucifer, una esfera de luces plateadas y oscuras de 20 codos de largo y 15 codos de ancho, con millares de sierras girando y girando en todo momento con el propósito de destruir y triturar mientras se desliza sin limitaciones a tierra, mar o cielo. Adelante, con firmeza y compacto, sin flexionarse. El ángel hizo la guerra al ángel, y chocaron entre sí con una furiosa hostilidad. Resonó el grito de la guerra y el atronador estrépito del ataque impasible. Lucifer estático miró con odio dentro de su unidad de destrucción personalizada, sus ojos azules contemplando con celo cómo permanecía incapaz de penetrar la invulnerable defensa de su hermano. La particular protección máxima de su mellizo grababa en el reflejo de sus ojos azules semejantes al cielo. Se escuchaba el forcejeo de las sierras tratando de triturar la defensa divina de Miguel, ardientes residuos de energía. El poder celestial y demoníaco, ambos imparables e inamovibles luchando contra el otro y viceversa, intercambiando sus estados continuamente conforme la inercia al pasar de un estado imparable a uno inamovible en una eternidad. Mientras que para Miguel es más sencillo defender con sus habilidades capaces de negar la maldad, lo sucio, lo vil y lo ruin, atacarlo es para Lucifer al contaminar y manchar con su malicia, envidia y odio inquebrantable. Pero la prematura incompatibilidad entre el bien y el mal en los hermanos los obliga a separarse en un momento u otro. Ambos se separan, pero inmediatamente prepararon sus armas. Atrás de ellos, el residuo de sus poderes entraba en punto de ebullición, incapaz de sostener la majestad divina de Miguel, manifestada con ardientes escudos de oro con la luz corrupta de Lucifer, el plateado brillante de la estrella de la mañana. Una luz que no despedía ni luz ni oscuridad alguna. Pero las tinieblas visibles servían tan solo para descubrir en lo que la luz era capaz de convertirse sin consumirse. Un eclipse donde no penetra ni la esperanza la antivida. 2. El gran poder explotó, arrastrando a ambos hermanos en su fuerza de repulsión. Miguel comenzó el cálculo para una teletransportación segura. Lucifer interceptó la firma de poder de su rival e imitó para seguirlo. Cuando Miguel comenzaba a saltar de un rincón a otro del planeta, con la información que obtuvo de sus ojos, usó su lanza, paseándola en torno a la dirección de sus ojos, donde se pinta la consternación del orgullo y el odio, el deber y la virtud. De una sola ojeada, fue capaz de ver las consecuencias futuras gracias a su clarividencia. Sus ojos azules se separaron, formando un doble iris del mismo tono de color que abarcaron casi por completo el espacio en su recubrimiento blanco.
Contemplo lo que les sucedería a los inocentes reinos si dejaba aquella tormenta expandirse hasta incinerarlos como madera en un gran horno entre la brecha en las dimensiones. La palabra celestial, y su vigor divino inmediatamente actuó, reduciendo la eufórica concentración de energía en solo silencio y vapor. A Lucifer, desde su caída nunca le importaron esos detalles sobre la delicadeza del equilibrio cósmico, entre el bien y el mal. Al final Elohim siempre las resolvería, pero como guerrero. No es estúpido. Arrogante, mas no estúpido. Durante la guerra, Lucifer y Miguel nunca cometieron el mismo error dos veces. Nunca lo negaron, sus descuidados deslices. Por lo que tácticamente evitarían otro choque de energía de tal calibre de no resultarles favorables a largo plazo. Para ello tenían espadas y lanzas. Una vez teletransportados, el sonido de cadenas saludando al lucero estremecieron a Miguel, que inmediatamente se preparó. Las sentía venir. Las espadas del abismo, con su nauseabunda oscuridad sin fin, envolviéndose en los brazos de su adversario como una extensión del diablo. Lucifer, sin perder tiempo, las arrojó desde una gran distancia. Fuerte e inflexible mientras giraban como un vendaval furioso por el aire. Esquivo por poco tras flanquear de inmediato con la cuchilla de su lanza, perdiendo un par de vellos de su ordenada barba mucho antes de comenzar a afeitarse. Pese que su poder le permitía ser despreocupado a toda clase de daños gracias a su talento natural con el despliegue innato de barreras y defensas. Tenía unas pocas excepciones entre las cuales variaba a su nivel de poder a Thaumiel. Los ángeles durante su vida y desarrollo, despertaban rasgos que los relacionaba con el Altísimo, como es de esperar entre un padre y sus hijos, que los volvía excepcionales. Entre los cuales, Luzbel mucho antes de su caída heredó tinieblas, un concepto anormal entre la sociedad angelical, que provenían esencialmente de la luz. Por supuesto, solo tinieblas como concepto no son suficiente para penetrar o burlar las defensas de Miguel. Pero abismo en sus manos, eso sin duda fue un problema que afectaba a sus poderes hasta donde lograba comprender. Entre los conceptos que controlaban un aspecto básico de la existencia en la Tierra: tiempo, espacio, energía, realidad, fantasía, sueño, muerte, destino, infinito. Entre otras. Estas, se materializaban en objetos o entes pensantes en el mundo físico con el propósito de influir y concentrar a plena potencia su potencial bajo una doble intención: convertirlas en anclas mundiales que sostengan la brecha entre dimensiones y mundos. Todos los dioses, dotados de complejos conceptos en toda una variedad de situaciones, podrían influir a través de la realidad y la fantasía, muchas veces aludiendo a la misma muerte, un sistema poco confiable en el dado caso, el dios perezca bajo la influencia de una variable imprevista. Tal acontecimiento sacudiría el mundo sobrenatural y humano. Los días serían más largos, y las noches más cortas, las estaciones variarían y mucho peor los mundos, sus hogares colapsarían. Pero, sin embargo, si todos los dominios y autoridades de los dioses se relacionaran a las anclas, que mantenían la paz entre todos los mundos al mismo tiempo que mantenía el poder de los dioses repartido justamente. También significa que un dios relacionado al ancla se vuelve más poderoso en base al desarrollo que ejerza, como una semilla floreciendo. Y bajo esa misma lógica, su fuerza no se hereda en caso de que muera. Obviamente, todas las anclas fueron repartidas en su momento. Algunas de ellas, fuera del control de los dioses, los cuales, incluso si se aprovechan y benefician de las anclas, no están sobre ellas. Entonces significaba que todos los conceptos por debajo de abismo conectaban directamente a Thaumiel de la siguiente manera: abismo, oscuridad, tinieblas, noche, sombra. Lucifer, mirando a Miguel con desdén, retrajo sus espadas y dijo: esclavo de los monos. Insultó a Lucifer, atacando nuevamente con sus espadas, barriendo el área con un abismo que retrajo la vida floreal del área circuncidante y la materia física en un borrón a través de la realidad. El estado de ánimo del miasma azabache ha cambiado, comenzando a rodar con la sombría intención de extinguir la antivida, surgiendo con un violento brillo amatista. E inmediatamente el error se solucionó. Pero eso no calmó más a Miguel, que frunció el ceño frente a la ofensa a la humanidad y a su propia persona. Miró venir la espada, y con su lanza
Sujetó el arma, obligándola a permanecer en la posición actual al mismo tiempo que avanzaba apóstata traicionera al decir esas palabras. Miguel descarga un puñetazo que no se pierde en el espacio. Lucifer retrocedió 20 enormes pasos entre los que se teletransportó de un punto a otro del mundo sobrenatural. A la veintena se apoyó sobre una rodilla en la maciza tierra de Jotunheim. Miguel se acercaba, manifestando con partículas de luz dorada una espada ardiente con cientos de miles detrás suya. Con luces plateadas, Lucifer manifestó una espada para defenderse. Una onda expansiva se extendió cuando ambos se encontraron. Lucifer y Miguel pelearon mediante su habilidad y destreza en la batalla, metal contra metal. Luz contra luz, hermano contra hermano. Rompiendo espadas, una tras otra pelearon con intenciones de cortarse la cabeza, dañarse y mutilarse. El intercambio de ataques y defensas no pasaría desapercibido mientras más la prolongaran, explosiones y detonaciones. Lucifer rompió la espada de Miguel e intentó dar el golpe certero. Pero Miguel lo paró con su puño, usando el guantelete de su armadura como un escudo. En ese preciso momento Miguel manifestó una lanza y apuñaló sin cuestionarse. Y la lanza se rompió. Lucifer cortó el arma a la mitad limpiamente y evadió. Tomó a Miguel de su rostro con una garra en sus manos, y golpeó. Entonces se elevó una tempestuosa furia y un clamor tal como hasta entonces no se había registrado en los cielos. Infinitas armas chocando contra sus armaduras produjeron sonidos horribles y estridentes, como el rugido de las bestias de antaño rugiendo iracundas. La tierra comenzaba a erosionarse. Las olas de la calamidad resurgían. Miguel de los cielos y Lucifer del infierno eran una fuerza a temer en el mundo sobrenatural. Miembros de la Trinidad de hijos originales, los mellizos del equilibrio en ambas partes de la balanza. Aquellos cuyos oponentes de batalla fueron mucho más que solo demonios, sino seres celestiales. Dioses y diosas del más alto pedigrí. Los sonidos se volvían cada vez más fuertes. Tormentas de arena rugían, meteoritos ilimitados chocaron entre sí. Un poder de artillería con el cual los hombres solo soñaban. Los mares rugían con violencia, olas impetuosas alejaban gradualmente la tierra gris. Mares se agitaron, las tierras temblaron durante su terrible batalla. Los vientos salvajes arrastrando nubes grises, aire fríos y calientes. Entonces la tormenta se rompió. Lucifer, con espadas de luz plateada pasó por la tormenta de meteoritos como un temerario, esquivando, cortando, y con sus propias manos sofocando la luz de Miguel con una simpleza en sus movimientos que resultaba de familiaridad al peligro. Salvajemente cortó el borde de las olas erosionadas y por extensión separó el inmenso mar de Jotunheim en dos. Se humedeció los labios con una burla susurrada. Aquellos hermanos que ponen sus pies en los bordes del fin del mundo, divinidades. Aquellos que conquistan el mundo y el foco de los mitos. Los destructores de religiones originales. La expresión de Miguel fue lo suficientemente clara como para delatar su inquietud. Abrió la boca y el cerro, con sentimientos difíciles de entender. Un misterioso sentimiento edificante, de emoción. Donde su ira contra su hermano ahora no parecía probable. Sus espíritus de lucha, puros y rectos. Ambos lo estaban disfrutando. Y continuaron luchando. Se teletransportaron nuevamente. Una y otra vez, continuamente. Sin parar. El mundo sacudiéndose, haces de luz dorada y plateada elevándose desde el centro de la arena, la nieve, las junglas y el mar de estrellas. Oscuridad oscilante envolviendo al suelo, abriendo portales entrelazados al infierno. No obstante, gracias a la autoridad de Miguel no importa cuánta destrucción ocurra en este espacioso mundo sobrenatural, no importa cuán grande sea la fuerza, el daño nunca se extendería. Miguel saltó, aludiendo a un ataque seguro de muerte. El duelo feroz de los hermanos, su reunión de batalla, donde sus poderes chocaron generosamente comenzaba a escalar en complejidad. Como miembros de una misma moneda, Lucifer y Miguel nunca serían más fuertes que el otro. Igualados, una palabra que comenzaba a retorcer la bilis de Lucero. Más consciente de que sus victorias radicaban por completo en sus propios esfuerzos. Sin importar la cantidad de cálculos predictivos para leer el resultado, la más mínima acción o evento manifestada de la segunda autoridad de Miguel estropeaba sus esfuerzos. Porque Miguel tampoco lo ha dado todo.
El mariscal de los cielos procede a quitarse su capa, puesta sobre sus hombros. Su armadura celestial, la investidura de la autoridad de las virtudes, brillando en fuego dorado y luces se manifiesta. El Cordero de Dios se sacude y surge. Lucifer sonríe, y se viste con capas de oscuridad y tinieblas. Su armadura se exhibe, fuerte y poderosa. El dragón caído de los cielos que se eleva por encima de la gloria al emperador Satán Lucifer. Una sensación de intimidación se exhibe al resto del mundo. Las pieles hormiguean, y las bestias se refugian. Podían sentirlo. No hay tonto en el cielo o la tierra que los detenga. Los dedos de Lucifer hicieron un sonido eco. Su mano derecha movió lentamente los mantos de abismo. Miguel, que se acercaba lentamente y sin prisa, entrecerró sus ojos. Las retinas gemelas en ambos de sus ojos agitándose, entre ondulaciones. Y en un instante, millones de posibilidades aparecieron en las cabezas de los mellizos. Cada movimiento que Lucifer pueda usar, cada tipo de defensa que Miguel responda, y la clarividencia se anuló en una visión clara sin nada. Regla de las revelaciones, clarividencias de la misma clase se anulan. Y la pelea se reanudó. Tiperet brilló, con su hoja tan clara como el cristal. Mas su luz, que brillaba dentro de su hoja, es diferente a cualquier espada sagrada. Porque precisamente sagrada no es la luz. Era ardiente, impetuosa, furiosa, capaz de ser bloqueada, incluso atrapada. Pero siempre encuentra su camino. El cuerpo de Miguel fue tragado por las llamas doradas, al mismo tiempo que Lucifer activa el efecto de su ojo místico. Una segunda iris se forma entre los espacios de sus globos oculares, el rojo y el azul se conectan, patrones de estrellas con 5 puntas se trazan en colores purpuras. Imitando los ojos místicos de Miguel, Lucifer se rió entre dientes. El mundo verde desaparece en un instante, ahora envuelto en la cúspide de la oscuridad en el mar de estrellas fuera de la tierra. Las cuchillas expulsan oscuridad y tinieblas como una catarata, envolviendo a los gemelos en una esfera de oscuridad, como un laberinto confuso sin principio ni fin. Abismo. Todos debían de tener cuidado de dónde miraban, era sencillo perder la orientación. Para Lucifer, que sin importar si cerraba o abría los ojos, siempre vería ese abismo, una y otra vez, hasta un punto en el que una no descansaba ni cerraba sus ojos. El ataque de Miguel se desorienta dentro del velo del abismo. Como si el mismo abismo succionara la luz dentro de su caos en la oscuridad sin principio ni fin. Insondable, sin comprensión, con una profundidad que parte los pensamientos y retuerce las almas. Ese es Taumiel. Un arma que destruye la gloria, la esperanza, y los sueños. Entonces Taumiel y Tiperet chocaron entre sí. Y en ese preciso momento, Lucifer sintió una extraña sensación de incongruencia. Fue porque Miguel, pese a la tremenda fuerza de choque entre sí, ni Lucifer ni Miguel tropezaron. O quizá lo hicieron. Abismo era tan complicado que Lucifer no negaría que lo enloquecía. El breve descanso fue tan largo como una eternidad para Satanás, pero la incógnita del momento fue, ¿cómo Miguel es capaz de mantener la cordura? Deberías echar un buen vistazo, Satanás, dijo Miguel. Lucifer, tan pronto como escucho esas palabras, miro por debajo. Si lo miras normalmente, no hay nada. Todo lo que yace debajo, sobre y expandiéndose, no es algo más que un abismo. Pero ahora los ojos de Lucifer vieron algo más. Los pies de Miguel entrelazados en energía blanca de Tiperet. No más íntimo. Abismo se había conectado a un espacio. Tan pronto, y ya activaste tu santuario, comentó Lucifer con desdén, resoplando. Consciente de la regla más importante dentro de los universos de fantasía, no puedes dañar a los dioses en el santuario. Eso significaba, que sin importar cuán formidable sea Abismo por medios naturales, no alcanzará a Miguel a no ser que recurra a la completa violencia. Y para suerte de Lucifer, no tenía intenciones de ser suave. Miguel levantó a Tiperet con ambas manos, Lucifer inmediatamente atrajo a Taumiel, retrayendo sus cadenas. El cuerpo de Miguel voló hacia otro lado. Lucifer sintió un hormigueo entre sus manos, sus labios se torcieron. Satanás miró a Miguel, quien ajustaba su postura desde la distancia. Procedió a balancear hábilmente las cadenas de sus espadas, girando y girando como un maestro experto.
Miguel esquivo, fluyendo por el campo de batalla, avanzando completamente de correr, saltar o volar. Se teletransportaba dentro del universo del abismo. El único motivo por el cual era más que capaz de moverse dentro de la oscuridad del abismo se debía a que Taumiel funcionaba de manera similar al mar de estrellas donde los cuerpos celestes orbitan constantemente a base de velocidad y gravedad. Estas cualidades por sí solas no eran suficientes, por lo que Miguel premanifestó su santuario para imitar las propiedades de una estrella en movimiento y no perderse dentro del abismo. El poder mágico, divino, demoníaco se volvía con cada minuto más espeso. En un instante, Miguel lo sintió y lo vio. Chispas disparando chispas. Reluciendo como luciérnagas en la oscuridad del abismo. Lucifer, con un solo corte cortó su armadura, pasando sus defensas y dañando su pecho limpiamente, rasgando su carne en su cuerpo celestial. Santuarios, cuyas leyes exigían absoluta simplicidad fue destruida de un golpe. Incluso entonces, el negro no se detuvo. La espada que te arrastra al abismo apuntó con intenciones de matar. Con eso en mente, Miguel cambió rápidamente su estrategia. Si el santuario desarrollado en su estado actual no puede bloquear la espada que no es ni santa, ni demoníaca, entonces solo sepáralo del abismo. En el momento que se manifestaron sus alas de marfil, el estado de ánimo de Lucifer cambió repentinamente. En un instante, las posiciones de Miguel y Lucifer se invirtieron, la velocidad total de Miguel se había triplicado, no la había imitado. Y Lucifer comenzó a sospechar. La segunda autoridad de Miguel comenzaba a usarse. Cadena de mando como el comandante supremo de las fuerzas del cielo. Miguel es más que capaz de recibir la fuerza de sus subordinados para aumentar la suya. Con un acceso libre a sus poderes básicos y habilidades máximas de sus hermanos. No hubo el más mínimo desequilibrio en los movimientos del herido Miguel. Saltando por el espacio de forma continua y específica, esquivando los ataques destructivos de Lucifer como flechas, no como saetas cruzando el mar de estrellas. Cientos de millones de haces de luz arrojándose indiscriminadamente como morteros de estrellas, un ataque que, por todos los derechos, más que capaz de incinerar todos los principios de la vida un centenar de veces, en dirección a una sola presencia digno, para aquel que superó el reino de la magia. La luz de Lucifer no solo alcanzó el reino de la matanza inmortal, asimismo, la componen factores no mágicos, cósmicos. Ha ido más allá del ámbito del misterio, que ciertamente es un milagro que Elohim mismo no lo ejecute con su espada. Miguel, esquivo y esquivo, negando los poderes de Lucifer. Su fiero adversario durante su guerra total. El espacio donde Lucifer estaba parado, tembló y se agitó. El santuario y el abismo, agobiados por el poder que ha ido más allá de sus límites. El santuario ya no podía mantenerse, y el abismo se descontrolaba. Silenciosamente elevó su espada a quien actualmente cercaba todo el santuario. Miguel y Lucifer inhalaron, abriendo sus poderes de frente. Y un poder sin precedentes surgió. La espada y la lanza que chocaron entre sí, cortaron el espacio mutuamente. El Génesis resurgiendo en resultado al choque de luz y oscuridad. Una sola colisión, una impenetrable explosión sacudió el universo de oscuridad y los expulsó al mundo real. La sangre brotó en los brazos del otro, los huesos se retorcieron y perforaron la piel. Músculos desgarrados. Sin embargo, ninguno mostró sorpresa o preocupación. Ninguno dejó de moverse ni siquiera en el momento en que se hirieron y mucho menos cuando caían a la tierra como estrellas. No retroceden, la lanza avanzó. Lucifer se teletransportó nuevamente mientras era acechado por Miguel. La explosión de luz capaz de destruir todo el lugar fue bloqueada en la punta de la espada dibujada por Lucifer. Sus instintos movieron sus cuerpos, sus armas se balancearon reflexivamente. Miguel pateó el suelo, los firmamentos de roca se derrumbaron con nubes de polvo. Miguel, que voló, alcanzó a Lucifer sin siquiera tener tiempo de pensar. Pero Lucifer lo golpeó y se empujaron unilateralmente. Apretaron sus dientes. Era demasiado arrogante desear que este duelo termine fácilmente y sin mucha dificultad. Y la carnicería comenzaba. Y volvieron entre ellos, desapareciendo. Cortándose piernas, brazos, el cuerpo por la mitad.
Ambos, regenerándose incesantemente sin principio ni final, sus vísceras formando parte de la batalla, era tan dinámico, ninguna era capaz de liderar la batalla por más tiempo que el otro. La velocidad era imposible de seguir con el ojo, las predicciones eran inútiles para aquellos que se opusieron al destino que ni el más grande de los hechiceros resistiría de vislumbrar. Lucharon y lucharon durante horas que parecían días, y días que parecían horas. Sin descanso, sin respiros de por medios. Pecados y virtudes, milagros y maldiciones, una leyenda frente a otra. Uno el mundo físico e intangible, convirtiéndose en un campo de batalla. Y llegó el punto, en que tanto Lucifer como Miguel atravesaron sus pechos, sus armas penetrando las defensas místicas de sus dañadas armaduras y agotados poderes, la carne de sus cuerpos marchitadas. Y en una muestra de desesperación, tanto Miguel como Lucifer explotaron el pecho de sus rivales con luz y oscuridad. Los ojos de Lucifer brillaron y comenzó a reírse frenéticamente. Miguel, suponiendo que Lucifer entró en estado de shock, con las autoridades de sus hermanos y hermanas, bajo el filo de la muerte y reuniendo todas sus fuerzas en sus puños, Miguel aprieta sus dientes y golpea, con su coraje empujando aún más la lanza y lo eleva, la sangre de Lucifer aún en la locura, cayendo a chorros en el cuerpo de Miguel. Sorprendente, estás muriendo, Miguel murmuró con voz ronca pero admirado. Lucifer miró el cuerpo de su más grande adversario, Miguel de los Serafines. Con un cuerpo perfecto ahora imperfecto. Las consecuencias de usar el sistema del Todopoderoso, floreciendo bajo la existencia de Miguel. Por todos los motivos, Lucifer no debe estar más que eufórico por descubrirlo, su testarudo adversario, aquel con quien estableció un punto muerto por el liderazgo, estaba de verdad muriendo, gimió con risas apagadas. No estás en posición de decir eso, Satanás, resopló Miguel, mirando cómo las fuerzas en las manos de Lucifer se perdían. Sus espadas cayeron, Taumiel. Las espadas del abismo se sumergieron dentro de las rocas. El resplandor azabache cesó su miasma, negándose a ser tomada por alguien indigno. No había dios, héroe o demonio digno de un arma destinada a volverse la antivida. El motor del caos, la antítesis de la creación. Aquel que roe, gime y babea en el centro del vacío. Final. 2 Satanás del infierno, Lucifer de la tierra, Luzbel de los cielos. Bajo ese fenómeno, Miguel, una fuerza del equilibrio, debe determinar con la vida de Lucifer. Era lo que cualquier soldado en su posición realizaría. Derrotar al mal, el veneno del mundo. El culpable detrás de la interminable guerra contra el infierno. Miguel estaba por completo seguro, que si los papeles fueran opuestos Lucifer no dudaría. Sus ojos casualmente se encuentran, azul y azul se tropezaron, disuadiendo al serafín. Sin notarlo, sus manos temblaban temerosas. Miguel, pese a todas sus expectativas, finalmente mostró no tener una verdadera resolución para asesinar a su hermano desarmado ni el coraje. Ahora comprendiendo la verdad detrás de la compasión de Dios a Lucifer. Nunca dejaron de quererlo. Aceptaron que Lucifer nunca volvería a ser Luzbel, era tan improbable que no valía la pena esperar, todos habían desvanecido sus esperanzas, crucificándolas y decidieron soltar sus viejos recuerdos. Pese a todo no lo habían dejado de amar. Reía Lucifer como un chiflado. Una risa que provocaría pesadillas, la completa euforía de un hombre que ha vislumbrado el futuro más allá del destino mismo. Miguel, en compasión retrajo su lanza, y dejó vivir a Lucifer. Había un motivo por el que su padre le permitió reinar en el infierno. Por más intolerable que sea Lucifer, era por completo necesario. Sin embargo, no lo dejó ir con sus armas. No fue una victoria, y mucho menos una derrota para los mellizos. Pero esa fue la última vez que alguien vio a Lucifer. Miguel desplegó complejas barreras que negaban la entrada a existencias específicas a cambio de no poder entrar jamás, y siglos más tarde, una ciudad se erigió. El Vaticano, la santa sede del catolicismo, servía bajo el propósito de resguardar las cuchillas de la desesperanza de quienes la codiciaban. Rodeadas de potentes barreras, el ejército total de las ramas del cristianismo, evitando el completo acceso a sus cámaras. Pero Taumiel guardaba la espera de su maestro. «Valí, ¿te encuentras bien?», preguntó Cao Cao, el lancero del destino.
caminando entre las calles rocosas del infierno bajo el extraño cielo rojizo que delimitaba con el azul exterior de los demás territorios. Lo estoy, dijo Vali secamente, reflexionando acerca de lo que contemplo. Los recuerdos del pasado, aleatorios, pero constantes, había llegado a un punto en que ya no se sorprendía con lo que descubría. Su corazón latiendo como un loco desmentía la calma de su mente. Pero ahora tenía un fragmento del pasado el cual analizar, que indudablemente lo mantendría ocupado durante una temporada corta de una semana. Pero sin duda estaba celoso. Él quería un enfrentamiento de esa clase contra algún rival eterno, enemigo jurado. Tristemente, tal existencia parecía improbable que existe. Era demasiado genial para el actual usuario del dragón rojo y Cao Cao. Bueno, él no es su enemigo jurado. Se antagonizaban sin duda, pero no es su enemigo. Si tú lo dices. ¿Qué me dices de tus nuevas incorporaciones a tu equipo? Digo que eres un imbécil, dijo Vali inmediatamente. Ouch, pero no me refería a eso, y también que eres un cínico si piensas que te diré lo que deseas. Sé cómo eres, Cao Cao, tomarás mis palabras para psicoanalizar a tus enemigos. Cao Cao resopló divertido a la confesión de Vali. Me menosprecias, Vali, más allá de mantener una vigilancia constante en ustedes. Me atrevo a decir que nunca he sido por completo hostil desde que te uniste a Balón. ¿Acaso debo recordarte que planeabas matar a Medusa? La llamaste innecesaria, un estorbo, y así es. Míralo desde mi posición. Monstruo griego con un par de ojos problemático. Según las cifras, en la última década ha asesinado al menos 3 docenas de humanos, entre los que hay no solo semidioses griegos y romanos, sino también civiles inocentes. Uno es en autodefensa, señor alguacil de lo sobrenatural, replicó Vali. Uno, correcto, y eso donde deja a los civiles. No me haré el inocente, yo mismo he asesinado a conveniencia, jugando al juez, jurado y verdugo en la búsqueda de mis metas. Vali, bajo mi propia lógica, Medusa debe morir porque no es humana y no me ha dado ningún seguro para confiar en ella, confesó Cao Cao, cuya búsqueda de un mundo libre de dioses lo dirige a enemistarse constantemente a las autoridades del mundo sobrenatural. Pese a todos los riesgos, esa ilógica temeridad del lancero atrajo a Vali, y lo respeto porque hasta cierto punto, estaba de acuerdo con un mundo de humanos poderosos, gobernando como se debe en supremacía. 14 Entonces morirás. Suspiró Vali. Moriré peleando, Vali, me aseguraré de eso, advirtió Cao Cao con confianza. Con la completa intención de cruzar por el camino empinado que ha decidido tomar. Hemos llegado, dijo Vali nuevamente, mirando desde la distancia. La magnificencia aterradora de su antiguo hogar, el lugar de su nacimiento. La tétrica tormenta eléctrica bordeando las periferias del castillo, bestias salvajes típicas del infierno pastando y rugiendo. Sí, no extrañaba su hogar para nada. El castillo Aurora. No había manera, nunca se le pasó por la cabeza. De tan solo haber esperado por compañía, las cosas podrían haber sido distintas. Se arrepentía, demasiado. Porque en el momento que cruzó esas puertas, el destino contemplado ya era otro. Maldito el día en que regresó a Lucifer. Maldita sea la estrella matutina. Maldita sea el mundo y sus héroes. Maldita sea los dioses. Y maldita sea al hombre detrás de la máscara. ¿Por qué el entretenimiento del inframundo es tan extravagante? 2 Honestamente, Medusa no tenía idea de cómo se suponía debía entretenerse mientras esperaba. Sin niños presentes, papeleo, negociaciones hostiles en lo personal, se sintieron como unas liberadoras vacaciones. Fue una estupenda oportunidad para prepararse a vestirse para la gala de esta noche, tomando largas y tranquilas duchas, y enfatiza el largo muy necesariamente. Tomó el control de la televisión de su habitación, donde montones y montones de series relacionadas a las diablas mágicas como el estereotipo de las chicas mágicas de Japón. Pero ignorando ese programa raro, también se encontró con los clásicos programas deportivos, batallas profesionales de Rating Lane, noticias de última hora, entre otros. No estaba del todo impresionada, y tampoco cuestionó la ausencia de ropa en hombres y mujeres, pero incluso ella admitió que hubo programas interesantes. Intrigante la similitud entre los humanos y los diablos en relación a la búsqueda de entretenimiento. Una ahora estaba sentada y relajada mientras arreglaba su cabello. Largo, sedoso y suave, el peine pasó fluido sobre sus enredaderas. Las suaves pestañas se separaron.
Sus ojos color cristal se desviaron en dirección al espejo, el más feroz de sus enemigos y prueba de sus desafíos, notándolo ahora, pese a la peculiaridad de su naturaleza. Medusa creía que es notablemente bella incluso al estar vestida en un vestido negro como alas de murciélago envolviendo su figura bella, mas no hermosa en comparación a sus hermanas, y no era una opinión discutible pese a mejorar su opinión en sí misma. Con escamas y patrones de diamante como un maquillaje ideal, notó como su pupila rectangular se desvaneció en algún momento de estas semanas, reemplazándolo con rendijas verticales dotándola de una mejor visión entre distancia y distancia en comparación a cierto idiota con un solo ojo. Su metamorfosis se ha vuelto muy dócil últimamente en comparación con su historia personal. Un pensamiento se le cruzó por la cabeza. No es exactamente hablando una conocedora de la hechicería o una experta en algún campo específico, pero sí tomaba en serio las palabras del dios romano Pluto en sus memorias. Debía morir para vivir y obtener su libertad. Pero de ser así, ¿por qué ella está aquí? La llamo hija de Tipón, lo cual a ciencia cierta no es. Pero, ¿y si lo es? Medusa en este punto no está completamente segura de serlo, pero de la misma manera no podía, por alguna razón, negar un parentesco con la calamidad griega. Tomó su tableta personal. Hizo esfuerzo en sus recuerdos de su vida antes de Quo. Se esforzó. Un beneficio de la tecnología bíblica, ya sea angelical, caída o demonio, es su adaptabilidad y calidad con otros sistemas inteligentes en comparación con las creaciones humanas. Escribió lentamente los caracteres en una plataforma con el símbolo del Empire State tallada en una moneda dorada. Su clave fue aceptado, solo falta escribir la contraseña, y entró. Su cuenta en dracmas y denarios, monedas griegas y romanas. Nada importante, a no ser por supuesto una evidente prueba de su corazonada. Dos almas unidas, no tal cosa es imposible. Intercambio de experiencias. Eso sonaba más preciso. Medusa solo podía suponer que la libertad que Pluto ofreció iba más allá de las ataduras metafísicas de un panteón divino, sino también íntimo, personal, muy necesario. Tocaron la puerta, Medusa se apresuró. Por el olor tenía una certeza de quién se trataba. Colocó la joyería en su lugar, no necesitaba nada de eso al preferir ir a lo simple, y en ese momento, se le ocurrió una idea. Usó su cabellera de manera familiar a sus recuerdos, las serpientes sisearon y bajaron el cierre de su vestido, uno incluso expuso su hombro, una de las serpientes siseó en respuesta al golpearla con su cabeza. Su espalda se expuso hasta su cadera, y las serpientes se reunieron por su hombro fluyendo como un río. ¿Puedo pasar? Por favor, dijo Medusa en respuesta, actuando lo más normal posible. Fue absurdo. Lo reconoció. Medusa le doblaba la edad, o incluso la triplicaba, pero aquí estaba. Actuando como una niña que ha conocido el primer amor. Y quizás lo sea. Sus pensamientos son mantenidas en el aire de lo avaro y la fidelidad. Ella, que ha visto a héroes cumplir sus deberes en medio de la guerra, donde no existía pasión sin lucha, se ha enamorado. Un monstruo, como las bestias salvajes en el mundo natural, se ha enamorado. Algo risible dada su propia historia, y exactamente hablando, ninguna de sus hermanas tuvo un final feliz o romántico al ser pasionalmente románticas entre ellas. Pero esto no se trataba de hermana mayor ni hermana mayor menor, ella Medusa es en todo el sentido de la palabra un monstruo, con una apariencia física, forma de pensar y sentir distinto al humano sapiente también Shirou. Pese a su apariencia humana, no es exactamente uno. Monstruo es una palabra con la que se define a sí misma, y para sorpresa, no fue la única que se autodespreció. Ambos tenían ese parásito de la culpa, enrollándose como un gusano en el interior de las manzanas. Pero fijos en mantenerse con vida, sin caer en el suicidio y luchar para mostrar el valor de sus vidas. Porque matarse, es confesar que la vida los supera o no la entienden. Medusa sabe lo que Shirou quiere, es consciente de lo que el mundo les ofrece y ella puede decir que todas esas cosas los unen. E inmediatamente Shirou entró, inclinando su cabeza, Medusa lo imitó y notó su curioso orbe ámbar mirando a su alrededor en curiosidad. Pese a estar en sus 40s, Shirou, tal como ella u otro ser sobrenatural, se veía increíblemente joven.
Sin embargo, su cabello blanco podría llamarse una marca registrada del cansancio. Le gustaba, le dio una atmósfera madura a pesar de su rostro juvenil. Shirou, tal como ella, usaba uno de los trajes ofrecidos por el rey demonio Ajuka Belzebú. Entre las tantas elecciones, se atrevía a decir que Shirou escogió el correcto. Pero no lo hizo, ese atuendo lo escogió Medea antes de salir en privado. Que, en palabras de la bruja, le añadía un encanto bestial para molestarla. Para no gustarte que te relacionen con un león pareces muy terco en adquirir colecciones inesperadas de los felinos, se burló Medusa. Recordando haber visto en el pasado al menos un par de peluches de león en cada tipo de tamaño, y un pijama infantil de león para Mordedun. Incluso ahora, Shirou se regodeaba sobre el pelaje de su última adquisición. Fuera del uniforme demoníaco, la capa se miraba agradable y cálido con todo ese pelo por todas partes peinado finamente. Muy graciosa, pero Heracles también usó el pellejo de uno, respondió Shirou, cruzándose de brazos resaltando aún más una capa oscura como la noche. En su hombro derecho, la intimidante cabeza del animal colgando de la unión de su extremidad se movía como con vida propia. Así que te excusas con eso mientras imitas a tu héroe. Eso es sorpresivamente infantil de tu parte. Habiendo dicho eso, Medusa ocultó su tableta y se levantó, caminando en dirección al peliblanco. Estoy seguro que no es lo peor que me has visto hacer, confesó Shirou con un suspiro, notando cómo Medusa se acerca a él con pies desnudos. La gorgona gira al poco tiempo, exponiendo la desnudez de su espalda a ojo de Shirou. Medusa se alzó ligeramente, muy ligeramente con la punta de sus pies, para equilibrar la altura desigual entre ambos. ¿Me apoyas?, solicitó Medusa sin vergüenza ni desviar la mirada. Su cabello violeta recogido sobre su hombro, el aroma frutal desorientando el sentido del olfato del peliblanca. La boca de Shirou cayó desprevenida. Por supuesto, dijo Shirou sin pensar, mientras que interiormente deseaba palmearse la frente con un martillo. Uno de carnicero por la absurdez de su precipitación. Subió el cierre, muy lentamente, mirando la piel blanca de Medusa como un prisionero anhelando la libertad. Sin notarlo, la velocidad en sus manos disminuyó aún más. Reacio a ser él quien ocultara la belleza de la diosa. Lo admiro, la belleza madura en los rasgos mezclados y bastante equilibrados. De reojo miró por el espejo, percatándose del rojo en las mejillas de Medusa y la pena dibujada en sus rasgos. Pero eso no importaba, porque cuando volvió a ver el rostro, ella como un mundo, donde el agua y el sol de las piedras cálidas y el mar, sin deseos de regresar a las sombras infernales, una fábula divina que divierte y ciega, un rostro cuyos gestos pasionales conquistaron con su cuerpo, una inagotable imagen donde él, se doblegaría con su figura en el frontón de los templos, siempre y cuando los colores su forma, ella no lo desampare. Shirou, ¿por qué te detienes?, preguntó Medusa, asimismo, acercándose sutilmente tras girar con esas largas y carnosas piernas reveladas por debajo del vestido. Shirou tragó perplejo, pero considerándolo probablemente debería haber visto venir este momento. Dios no, ¿qué demonios estaba pensando? No fue correcto. Obviamente esta mujer, desde hace bastante tiempo lo está seduciendo. E inmediatamente Shirou puso distancia entre ambos. Shirou, Medusa lo detuvo prematuramente. Lo tomó de su brazo. Y lo retuvo. Sus anteojos deslizándose sobre el puente de su nariz y enfatizando el brillo de temor en los ojos vidriosos con su rosado intenso y claro. Medusa conocía que llega siempre un momento en el que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Ya había perdido la batalla por conquistar el corazón del peliblanco mucho antes de siquiera comenzarla. No podía codiciar su amor, cuando él ya amaba sin olvidar. Porque había aquellos hechos para amar, y para ser amados. Y al menos para Medusa, no hay otra emoción más generosa que el que sabe al mismo tiempo pasajero y singular a la pasión sin lucha. Medusa empujó a Shirou al colchón de su habitación y pegó su cuerpo con el suyo. Shirou opuso resistencia, tratando de apartarla y mantener la distancia, pero fue solo al principio. Emociones complejas surgiendo respecto a la culpa de lo que estaba sucediendo. Por un lado, tenía su corazón y afecto romántico, por completo entregado a la propietaria de la vaina conceptualizada en su interior.
Se suponía que llegaría el momento en que tomaría sus maletas y saldría en un eterno viaje en una búsqueda sin sentido. Amaba a Arturia quizá más de lo que se ama a sí mismo. No, olviden eso último. Shirou no se amaba a sí mismo para nada, mejor y así, eso está mejor. Ama a Arturia tanto como a su hermana mayor, hermanas mayores, pese a todo no se olvidaba de Taiga. Y Medusa, ella lo sabe, y aún así se arriesga a arruinar su relación solo por deseo, quizás verdadero afecto. Pero en definitiva Medusa es plenamente consciente de sus planes. Y aún así, pero presentía que arruinaría todo de alejarse. Su relación con Medusa, su confianza, su apoyo, todo. A ella. La perdería a ella. ¿Qué demonios se supone debe pensar? Y en ese momento Brave Shine. Teonovaseva Amada 3, no huirás, advirtió Medusa contundentemente, sin permitir que la llamada fuera usada como una excusa para que el peliblanco se librara de ella. Y para arrinconarlo, cerró la habitación con seguro. 2N ni pensarlo, Guten Tag. Tartamudeó Shirou al principio, recibiendo la llamada desde su celular. ¿Alemán? En ese caso, Guten Tag igual a ti, falso Angra, dijo la voz a través del dispositivo de comunicación. ¿Marte? Preguntó Shirou, captando el apodo y la despreocupación en el tono de voz de la deidad. Incluso Medusa dejó pasar su mal humor cuando descubrió la identidad de la inoportuna llamada. El único e inigualable, nada más y nada menos que tu dios de la guerra favorito, comentó la deidad, mientras se ejercitaba en su templo en el Olimpo y entrenaba su disciplinado cuerpo para el futuro no muy lejano. ¿Qué puedo decir? ¿Necesitabas algo? ¿Tu hija quizás? Preguntó Shirou, sintiendo sus costillas siendo pellizcadas por Medusa en su intolerancia. No exactamente, si bien me tranquiliza que Clarice esté alejada de toda mi mierda, eventualmente se enterará de todo. 3 entonces, insistió Shirou, presionando a la deidad. Te lo advertí y estoy orgulloso, señaló la deidad. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Shirou se mostró confundido. Algún día, tendrías que abrir tu corazón, dijo la deidad, para sorpresa del peliblanco ahora sorprendido. ¿Tú nos estás espiando? Preguntó Shirou, mirando con desconfianza sus alrededores. 2 Yo me refería a la fotografía de ti y Tiamat, imbécil. ¿Qué estupideces dices? ¿Con quién estás? ¿Es linda? Por supuesto que es linda, Wara trae siempre a las nenas, se jactó la deidad, estallando en risas. 3 Entonces, ¿quién es? Dame detalles. ¿Su nombre? Preguntó el dios al calmarse, quizá metiéndose donde no le llaman. Pero, Shirou en este momento en verdad necesitaba a alguien para hablar. 1, Medusa, confesó Shirou. Uff, qué exótico. Una dragona y una gorgona, tienes gustos interesantes. Pero no te escuchas muy feliz, amigo mío, ¿no te satisface acaso? ¿No te emociona la idea de embarazarlas y tener hijos? 3 de tú, ¿qué se supone que dices? Preguntó Shirou avergonzado, permitiendo que la conversación fluya. Voz clásica de un eunuco, estoy decepcionado, falso Angra, muy decepcionado. ¿Te importa? Pregunta incorrecta, ¿te importa a ella? Si se sinceró Shirou mientras miraba a Medusa, la bella gorgona sentada sobre el colchón, con una mirada capaz de penetrar su cráneo. De inmediato Marte estalló en aplausos. 1 Entonces pon la 8. Shirou se golpeó la frente, justo cuando sentía que la conversación iba por buen camino. No seas impertinente. Mojigato de mierda. Imbécil de eunuco. Que te corten las bolas, sí, se exasperó Marte desde el otro lado de la conversación, lanzando sus mancuernas con ira. Ayudar a su primo era más difícil de lo que Hades creía. Necesitaría todos los artefactos estimulantes que conocía para despertar el apetito sexual de incluso un castrado. 2 Shirou alejó el teléfono, esperando que la cólera de Hades se calmara. ¿Todo bien? Preguntó Medusa, desabrochando nuevamente su vestido a escondidas de Shirou. Sí, Marte, él está muy feliz, dijo Shirou. Mintió. Girando solo para contemplar a Medusa, audaz y sensual, hermosa y fugazmente atractiva. Medusa tomó aire, sus ojos brillantes expresando su vergüenza. Ruborizada, al revelar su obsceno cuerpo al desnudo. Escamas doradas resaltando como un faro, capas cutáneas oscuras en algo impuro pero indigno de ser juzgada ni desvanecido.
2 Shirou tragó, incluso su alma se estremeció incapaz de formular palabras. Medusa comenzó a besar suavemente su cuello, pasando sus dedos por el cuerpo maduro del peliblanco. Las caricias, suaves y gentiles en el entrenado cuerpo hormigueando en nervios, desabrochando los botones de su traje y exponer su piel. 3 Medusa yo, reunión, nosotros, tú y yo. Shirou retuvo sus palabras, empezando a sumergirse lentamente bajo el placer. Medusa mordió su cuello, bebiendo de la sangre caliente como acero fundido y lo silencio. Las manos de Shirou, inusualmente torpes mientras se movían. Tontamente las agitaba por el aire a la dirección al trasero de Medusa hasta repetir el proceso. Aún falta 1 hora para la reunión. Shirou sé que lo quiere, susurró Medusa a su oreja, soplando aire caliente mientras ambos se estimulaban. 4 a la mierda, pensó Shirou. Si ya estaba contaminado, ¿por qué debía preocuparse por un poco más? Me temo que 1 hora es poco tiempo, dijo Shirou encontrándolo divertido. Medusa también se rió. Averigüémoslo, falso Angra, ¿sigues allí? Preguntó Marte aún en línea, pero colgó cuando comenzó a escuchar ruidos familiares y procedía a informar a Hades. 8. Te dije que 1 hora es poco tiempo, dijo Shirou apresurado, abotonando por tercera y esperaba última vez sus botones. Caminando con prisa por los pasillos del castillo Lilith. Cuando finalmente cedió a sus deseos, lanzó a Némesis en dirección a la entrada de la puerta, para volverla un poderoso cerrojo anti-interrupciones mientras trabajaba plomería. 6 Me preocupa más tu infantilismo durante el coito, no vuelvas a exclamar Caladol. O ningún otro noble fantasma cuando termines. Medusa por otro lado, organizó sus prioridades. Por su sonrisa, de esquina a esquina. Tan satisfecha, solo un hombre podría suponer que se había ganado la lotería. Ninguno se duchó después de su apasionado momento, ambos impregnados con el aroma del otro. Y en la brevedad, se vistieron de nuevo. Medusa estaba tentada a usar Bellerepont para llegar a la recepción principal de los diablos, mientras rompían los muros y muros del castillo. 6 Pero el detalle más importante por el cual no lo hizo fue por un motivo. Ambos estaban tomados de sus manos. Una decisión audaz por parte de ambos, tanto para Shirou como para Medusa. Pero decididos a conllevarlo como un par de adultos maduros. 1 Perdóname por honrar a los héroes a mi manera, dijo Shirou con un resoplido. Tú respetas tanto a los héroes de antaño como lo haces con sus armas, al convertirlas en otros productos. No, tú respetas los ideales de sus leyendas, sus luchas, sus penas, su gloria, no sus armas ni sus nombres. 4 Me gustan sus armas, admitió Shirou secamente hasta detenerse con un hombre que no vio venir. Disculpe, Shirou al principio tomaría la culpa, pero había algo en el sujeto que no le agradó al peliblanco justo cuando sus ojos se encontraron. Su corazón palpitaba, una corazonada. Una sensación que no había sentido desde sus días en Gehenna. No le gustó. Metatron nombró el hombre de chaquetas oscuras con completo desprecio. Casi como si sorprendiera que estuviera viéndolo, con vida, aquí. Tomó de sus túnicas un arma, si se le podía llamar de esa manera. Era tan primitiva que fue sorprendente que fuera registrada como un arma de cuchilla. Una alabarda invertida, con la historia del primer asesino. 8 Caín, murmuró Shirou con total sorpresa, solo enfureciendo a la presencia del primer asesino al confirmar sus sospechas. Los ojos azules del encapuchado tomaron un enfoque eléctrico que Shirou reconoció percepción de la muerte. 4 Shirou llamó a Némesis justo a tiempo para evitar el choque. A partir de este momento todo saldría mal. Porque al otro lado del castillo Lilith las habitaciones explotaban. Denme la información que quiero y saldrán vivos. Gritó una niña, rubia de ojos verdes. Un cachorro de león blanco por arriba de su cabeza colgando. A sus lados, otra niña, delgada y de estructura atlética y cabello color vino, con su lanza apuntando a los diablos, y un niño pelirrojo con ojos azules tratando de controlar la situación, pero con poder de la destrucción en sus puños. Sandalphon se golpeó la frente. Mordred era tan poco sutil. 5 Denle lo que quiere. Tiene un arco de juguete. ¿Qué es de verdad, caray? Murmuró Mordred entre dientes. Había escuchado tantas veces desprestigiar el arco que su honorable tío Marte le regaló que comenzaba a frustrarse.
El león sobre su cabeza ronroneó, pataleando y revolviendo sus cabellos. Duerme Clarente español. Tal acontecimiento sacudiría el mundo sobrenatural y humano. Los días serían más largos, y las noches más cortas, las estaciones variarían y mucho peor los mundos, sus hogares colapsarían. Pero, sin embargo, si todos los dominios y autoridades de los dioses se relacionaran a las anclas, que mantenían la paz entre todos los mundos al mismo tiempo que mantenía el poder de los dioses repartido justamente. También significa que un dios relacionado al ancla se vuelve más poderoso en base al desarrollo que ejerza, como una semilla floreciendo. Y bajo esa misma lógica, su fuerza no se hereda en caso de que muera. Obviamente, todas las anclas fueron repartidas en su momento. Algunas de ellas, fuera del control de los dioses, los cuales, incluso si se aprovechan y benefician de las anclas, no están sobre ellas. Entonces significaba, que todos los conceptos por debajo de abismo, conectaban directamente a Caumiel de la siguiente